Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Todo bien, profe. Pero cansado el día, profe, pero bien. ¿Ya cansados? ¿Y eso por qué? Apenas es miércoles. Es que nos tocan clases bien complicadas, profe. La Ya está una. viejito el Celis. Es que mis sillas aquí de madera, no, profe, parece que me estoy sentando en piedras. ¿Verdad? Están en la comodidad, pero también está bien porque si se ponen en la comodidad de su cama, se van a quedar dormidos, y más con mi clase, yo creo, ¿verdad? No, profe, ¿cómo cree? ¿Cómo cree, profe? No, Bueno, ahorita lo veremos en las operaciones, a ver si es cierto que han puesto atención. veremos que sí. Ok, bueno, pues vamos a continuar entonces. Am, ¿En qué nos quedamos la última sesión? A mí, recuérdenme, platíquenme. ¿De qué se acuerdan? Estábamos haciendo unas operaciones, ¿no? Creo que eran como matrices, no me acuerdo. Ajá. ¿Cómo que como matrices? Estábamos haciendo de 1 a 2, de 0 a 2, perdón, de Ajá. 0 a 3, de 0 a 4 y de 0 a 5, creo, y ya después no me acuerdo qué vamos a hacer. Esas son matrices. Sacamos la matriz de transformación homogénea desde el sistema 5 al 0. Estábamos haciendo una representación de los sistemas que estaban en las aristas de una figura. ¿Lo recuerdan? Bueno, voy a proyectar la presentación para refrescarnos un poquito. Ahí está. Creo que ya apareció. Bueno, aquí teníamos los sistemas de coordenadas que iban a estar representados en cada uno de los esquinas. Aquí específicas tenemos el sistema 5, el 4, el sistema 3, 2, déjenme ver, porque luego nada más no se ve el apunte, ¿no? Aquí acomodando todavía las cuestiones de la presentación, no sé, estaba. Les decía, entonces, estos sistemas que teníamos aquí representados, el 5 con respecto al 4, el 3, el 2 y el sistema 1, ¿vale? Y esto todo representado con al 0. Y sacábamos la relación de esta representación, esta perspectiva, ¿no? Del sistema 5 al 4, 4 al 3, 3 a 2, 2 a 1, 1 a 0. Y decíamos que la suma de todas estas proyecciones o vectores, si lo podemos tomar así como si fueran vectores, la resultante pues tiene que ser esta, ¿no? La proyección del sistema 5 con respecto al sistema 0. Es como cuando hicimos el cálculo vectorial y la suma de vectores, tenemos dos vectores aquí, la resultante pues obviamente es esta, ¿no? Así algo parecido estamos haciendo con estos sistemas de coordenadas. Al multiplicar estas matrices, lo que estamos haciendo es sumar en el espacio, no importando la orientación y la posición que tengamos, porque también tenemos coordenadas. Al final, esa suma nos va a dar un vector resultante con orientación y posición para poder identificar esto. Entonces, así como lo podemos hacer en vectores, yo podría sacar, por ejemplo, el valor de la suma de, por ejemplo, de 4 a 3 con respecto a de 3 a 2, la suma de ellos, el resultado es esta. Y de hecho, cuando hicimos las operaciones, ahí lo vimos, ¿no? Encontramos una matriz que representaba del sistema 4 hasta el sistema 2, que fue cuando multiplicamos las matrices, por ejemplo, en estos casos, teníamos el sistema 3 a 2 por el sistema 4 a 3. Entonces, esto era lo que teníamos. Aquí tenemos la matriz que representaba el sistema 4 con respecto al 3, que es este vectorcito representado por esta matriz. Y también teníamos la matriz 3 a 2, que eran estos dos sistemas, 3 al 2, y que representa este vector. Entonces, de hecho, esta multiplicación entre ambas, lo que representaría es como si estuviéramos sumando ambos vectores y obteniendo ya que el resultado de esta misma, pues nos iba a dar una matriz
del sistema 2 del 4 al 2, ¿no? Así. Esto era igual. Y que hacíamos mención de la cuestión de los índices, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo requiero encontrar no este vector, ¿no? Sino encontrar, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Si yo quisiera encontrar que este vector tuviera que cambiar para encontrar la suma de este, pero con respecto a este otro, es decir, en sentido opuesto. Pero yo los que tengo, pues son este y este, ¿no? Suponiendo que quisiéramos tener la suma de dos vectores, ¿no? O al revés, vamos a manejar esta que ya la tenemos aquí. ¿Sí? Ahí, que tengo que es la matriz de 4 a 3 y de 3 a 2, y la suma de ellos me va a dar, o la multiplicación de esas matrices, el vector resultante, o la suma de estos vectores me va a dar este vector resultante. Pero en el dado caso, como recordarán en las velocidades relativas, nosotros podríamos tener la velocidad de B con respecto a A, o al revés, la velocidad de A con respecto a B, y ahí teníamos que hacer un cambio de los vectores para poder representar estas velocidades. Pues es como aquí lo que vamos a hacer. Para poder obtener la velocidad resultante para esta suma, por ejemplo, yo sumé, multipliqué esta matriz por esta otra y obtuve esta suma, o este vector representado aquí. Para este otro, para este resultado, lo que tendría que hacer es que yo voltee uno de estos, ¿sí? Y en el caso, tener este flujo de información para poder decir que este es el origen y este es el final. Si nosotros nada más cambiamos este orden, en realidad lo que estoy sacando aquí es cambiar esta posición. Ya no voy a sacar de 3 con respecto a 2, sino de 2 con respecto a 3, porque estoy cambiando uno de ellos y estoy afectando el sentido aquí de representación. Bueno, para no hacerlo por forma de inspección, por cuestión de perspectiva, por cuestión de hacerlo de forma visual, lo podemos hacer por medio de operaciones, y era lo que les decía la sesión anterior, lo podemos realizar por medio de la matriz de transformación homogénea inversa. Entonces vamos a ver qué significa eso. Esta, pues rápidamente repasando, veíamos lo que eran cada una de las filas, las posiciones, incluso llegamos a comprobar este valor en el que teníamos que solo necesitamos desplazarnos a unidades sobre el eje Z, en X y en Y son 0 unidades, porque podemos apreciar la figura. En X no me tengo que desplazar, ni en Y, solamente en Z para llegar al origen, ¿no? Entonces, esto fue lo que tratamos la última sesión. Bien, entonces, para poder hacer esos cambios, necesitamos emplear la matriz de transformación homogénea. Esta matriz de transformación homogénea inversa, no es una matriz común, ya que la matriz que nosotros estamos tratando, que es la transformación, no es una matriz natural, como se le conoce, es decir, no se obtuvo de forma simétrica los 4 parámetros de filas y columnas, sino que la fuimos armando, ¿no? Por lo tanto, también la matriz inversa no es tan simple. En el caso de algunas matrices simplemente hacemos la transpuesta, ya tendríamos ahí la inversa de esta matriz. En el caso de esta matriz de transformación homogénea, lo primero que tendríamos que hacer es considerar, vean, aquí estamos contemplando componentes de la matriz de orientación como vectores, ¿no? O el vector N, S, A, o lo que teníamos que era la cuestión del VW, vamos a ponerlo así, ¿no? Que si fuera el de movimiento, ¿no? VW, solo que pues en literatura para la transformación homogénea lo mencionan como NSA, y en adelante para planificación y generación de trayectorias en los robots se conoce como los vectores NSA, que es de la orientación final. La orientación final de ese punto, descrita por el vector NSA, en relación, vean como respecto al componente X, Y, Z, aquí ya estamos relacionando los sistemas fijos. Simplemente es una forma de mencionar cada uno de los componentes. Bueno, para la matriz de transformación homogénea, la T-1, este valor, que lo vemos en SA, va a ser un valor transpuesto. Recuerden que la transpuesta se rige por la cuestión de la diagonal, ¿no? Esta diagonal, y los que estaban en filas se pasan de columnas,
y los que van en columnas se pasan en filas, ¿no? Entonces, en realidad estamos intercambiando estos componentes. Entonces, estos cambian, este con este cambia y este con este cambia. Y los que se mantienen simétricos, pues son estos, ¿no? De tal forma que aquí nos queda esto que acabamos de explicar de esta forma expresado de este lado. Entonces, primero se tiene que hacer esta transpuesta, ¿no? La transposición de la matriz. Y nos quedaría ya ahora, en lugar de ser un vector columna, ahora es un vector fila. Aquí está N, S y A. Eso es lo primero que tenemos que hacer la transpuesta de esa matriz. Posteriormente se calculan entonces los nuevos puntos, porque nada más cambiamos la perspectiva. Esta transpuesta y la inversa era como cambiar cómo estaban las orientaciones en cuanto a la matriz. Si íbamos a tener W aquí y X, Y, Z de este lado, o si íbamos a intercambiar estos valores, X, Y, Z o W acá. Eso pues simplemente responde a la transposición y podríamos tener ese cambio de perspectiva. Pero la posición sí se ve afectada, por eso tenemos que hacer el cálculo del nuevo punto en relación a ese cambio. Y este lo hacemos mediante este componente que está aquí en este extremo, que tenemos que multiplicar en sentido contrario, porque estamos cambiando de perspectiva, por eso va el signo, menos el vector n transpuesto, todo el vector n transpuesto, por el punto de origen de ese sistema original, completo también. Es decir, vamos a hacer un vector fila por un vector columna para obtener la primera posición. Cambiamos de vector, en este caso ahora es el vector S, por el mismo vector P, acá, y obtendremos el segundo valor. Y el tercer vector, que es el A, ahora quedó hasta el final, en la tercera fila, por el mismo vector de posición y obtendremos el valor en Z. Y recuerden, todos en este caso cambian de signo por estar cambiando la perspectiva y por eso tenemos aquí el signo negativo. Entonces, con esto podemos calcular la matriz de transformación homogénea o cambiar el sentido de una de las matrices. Por ejemplo, si yo tengo aquí una matriz que les decía de 3 a 0, por ejemplo, y yo lo que quiero es, esto sería igual a la matriz de 0 a 3, pero a la menos 1. ¿Sí? Es decir, la inversa de esa matriz. La matriz de 0. Entonces yo digo que estos valores son iguales, ¿no? La matriz de 3 a 0 es igual que decir que es de la 0 a 3, pero invertida, es decir, aplicándole esta matriz de transformación homogénea. Con esto también puedo decir que si yo saco esta inversa en esta matriz, pues obtendría el intercambio de estos subíndices. Y en algunos casos nos va a servir para determinar ciertos parámetros a través de las operaciones. Veamos, es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, vamos a sacar la matriz inversa de estos de acá atrás que tenemos. Bueno, capturar esta pantalla y borramos. Ok, por ejemplo, tenemos estos. Vamos a suponer que tenemos de 2 a 1. Voy a poner aquí la matriz de transformación homogénea. Espacio acá arriba. Si nosotros queremos sacar la inversa de esto, el resultado, voy a poner la matriz inversa o de 2 a 1 va a ser igual a aquel. ¿Cómo la calculábamos? Tenemos que sacar la transpuesta de esta matriz. Entonces, este vector que está en fila, la voy a poner ahora en columna, ¿no? Entonces, aquí lo primero que tenemos que poner es 0, 0, 1. ¿Vamos bien? El siguiente vector, que era el N, ahora el S, que sería esta segunda columna, se transpone y se pone en horizontal, así tal cual está. Entonces nos quedaría menos 1, 0 y 0. ¿Vale? Toma espacio.
Y el último vector de la orientación sería esta tercera columna, que sería 0, menos 1, 0, pero ahora lo acomodamos de forma horizontal. 0, menos 1 y 0. Esa sería ya la parte de la transposición. Ahora lo que tendríamos que encontrar, esta cuestión del vector de perspectiva y escalado que quedan igual, sin modificación, ¿no? Vamos a hacer la operación, vemos que este no tiene afectación, no tiene cambio. Entonces, ahora la posición nos dice que es multiplicar este vector NSA transpuesto, es decir, estos nuevos que ya tenemos, por el vector de posición original, es decir, por este otro que tenemos aquí. Entonces, tendríamos 0 por B, 0. 0 por A menos D, 0. 1 por 0, 0. Entonces, todo este primer elemento me va a dar 0. Negativo, pues obviamente 0, ¿no? El segundo, dice que es el segundo vector transpuesto, el S, que es este, menos 1 por B, menos B. ¿Estamos de acuerdo? Ay, sí. Y luego más 0 por menos D, 0, más 0 por 0, 0. Pero llevamos un menos de la presentación del cambio de perspectiva, entonces este menos B se va a convertir en B. ¿Vale? Y aquí, el tercer componente, vamos a tener que es esta vector, el A, por la misma posición. Entonces tenemos 0 por B, me da 0, menos 1 por A menos D, lo puedo sustituir o dejar expresado, sería menos 1 por A menos D, ¿sí? Lo resuelvo y me quedaría A más D, pero tenemos un menos de la misma fórmula, ¿no? Entonces queda 1, después queda este último por 0, contra 0. Entonces, con este menos de la fórmula, pues se anula y nos vuelve a quedar A menos D, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y esto sería igual a la matriz que represente, igual a la matriz de 1 a 2. Esta línea es super. Ya no me dio espacio. Esta sería entonces mi matriz de transformación homogénea, pero ahora vean, al aplicar esta fórmula de la matriz inversa de 2 a 1 es igual a decir que es de 1 a 2 y este es el valor que me dio como resultado. Vamos a comprobarlo, a verificarlo. En la figura anterior podemos ver estos elementos, lo que teníamos del 2 al 1, por ejemplo. El sistema 2 con respecto al 1 tenemos una matriz que está representada aquí. Esta, que decíamos que X del 2 correspondía a menos, Y del 2 correspondía al menos X del 1, el X del 2 correspondía al Z y el Z del 2 correspondía al menos Y en 1, ¿no? Ahí lo podemos apreciar. ¿Está? X del 2 con respecto a Z, Y con respecto a menos X y el Z con respecto a menos Y. ¿Ven? De hecho, déjenme ver si la transcribimos para ver la diferencia. Okay. La volvemos a obtener. A ver si esta sería la matriz de 2 a 1. Igual, aquí nos dice que el vector X corresponde con Z, por tanto X va a corresponder con Z. Aquí está, con Z. Y este es el vector de perspectiva. Siguiente dice que Y
corresponde con menos X, entonces aquí era menos 1. Entonces esto es 0, 0, 0. Y aquí el último, el Z2 corresponde con Z1. Entonces, aquí es, caray, X2, no Z1, aquí está. El último es Z2 con Y1. Z2 con Y1 en sentido opuesto. ¿Está? 0, 0, y las distancias que habíamos visto en ese entonces era cuánto me tenía que desplazar de X1 hasta llegar al sistema 2, y era aquí A unidades, en B era, perdón, en Y era A menos D, y en Z era 0 unidades, ¿no? Y teníamos aquí el doctor de escala, así nos salió. Cambiar de diapositiva, ahí está. Este es este. Tenemos B. ¿Por qué le puse A? Sí, es cierto. Era el desplazamiento a lo largo del eje X. Es cierto. Aquí era B. Está B, A menos D, 0. Y coincide menos, 1. Entonces, físicamente lo que tendríamos en este es la representación. Esta era la que estábamos comiendo. Bueno, yo era B unidades, no A. Y para poder sacar la inversa, o cambiar esta perspectiva ya con la operación que hicimos, simplemente se hizo la transpuesta y se calcularon estos puntos, y vean, dice que para poder llegar de este punto a este, porque ahora estoy cambiando la orientación, ahora no es 2 con respecto a 1, ahora es 1 con respecto a 2, y aquí analizamos y dice que X de 1 corresponde con el Y de 2, X de 1 ahora está aquí y corresponde con menos Y de 2, y aquí está el signo, ¿sale? Después dice que Y de 1 corresponde con menos Z de 2, Y de 1 corresponde con el menos Z de 2, y finalmente Z de 1 corresponde con X2, Z de 1 corresponde con X2. Entonces sí hacemos ese cambio. Pero vean, también aquí hubo un cambio en las posiciones. Dice que en X ya no tengo que recorrerme. Ahora al que tengo que alcanzar es a 2, no regresarlo hacia el 1, voy a cambiar el sentido. Dice que para encontrarlo tengo que desplazarme B unidades en X. Mentira, porque estoy repitiendo esto para acá, es con respecto a este. Es 0 unidades en X porque está en el mismo plano, en este. Y en Y me voy a desplazar B unidades, ¿sí? Para llegar hasta acá. Y en Z lo que me tengo que desplazar es el A menos D, es decir, es una magnitud positiva que habíamos visto que era A menos D. Si este hubiese tenido el Z hacia abajo y acomodado estas cosas, la distancia hubiese sido negativo porque se tendría que regresar una magnitud de A menos D de unidades, pero negativo, ¿no? Aquí nos quedó igual positivo porque está en la parte del cuadrante positivo de Z. Entonces podemos comprobar que efectivamente esto me permite intercambiar la perspectiva de esto. De a lo mejor ahorita con los números diríamos, bueno, pues ¿qué caso tiene sacar, por ejemplo, de 2 a 1 o de 1 a 0 si se supone que vamos del mayor al menor? Bueno, hay casos en los que tenemos que cambiar esa perspectiva por la situación de encontrar información. Caso específico en estaciones de trabajo con visión artificial, en las que queremos hacer que los robots encuentren esas posiciones. Capturar esto. Y bueno, entonces ya vimos que sí, efectivamente, esta forma de desarrollar esta transpuesta, esta transformación homogénea inversa, nos permite encontrar la perspectiva de esas nuevas matrices, ¿no? Entonces, vean, vamos a analizar este ejercicio, ¿no? Nos dice, se ha preparado una estación de trabajo, se ha preparado una estación de trabajo con una cámara. La cámara puede ver el origen del sistema de coordenadas de la base del robot de 6 articulaciones. Es decir, vamos a tener una cámara y lo puede observar.
también puede ver el centro de un objeto que va a ser manipulado por el robot. Entonces la cámara es la que tiene los puntos de referencia, las coordenadas, la orientación de esos elementos con respecto a este robot, ¿no? Que va a ser manipulado. La representación del objeto con respecto a la cámara está definida por la matriz de transformación homogénea T1. Por ahí se me fue, perdón. Y es una T1. ¿Sí? Del manipulador con respecto a la cámara. Perdón, T1, el punto. La base del manipulador con respecto a la cámara se puede representar mediante la matriz de transformación homogénea T2. Entonces tenemos aquí matrices que nos dicen cómo la cámara ve cada uno de estos aspectos. Es decir, en este caso T1 tendríamos, ahorita les pongo el esquema, pero tendríamos, por ejemplo, en T1 dice que es el centro de un objeto, del objeto. Entonces, T1 es del objeto con respecto a la cámara. Entonces, podemos nosotros transcribir esto y decir que vamos a encontrar aquí cámara, matriz de transformación homogénea T con respecto al objeto. Es decir, esta matriz T1 nos representa la posición del objeto con respecto a la cámara y nos dice cómo están sus ejes. Incluso aquí podríamos ponerlo. Si lo pongo aquí, esto sería el objeto. Y acá lo voy a rotular como cámara, de este lado. Y obviamente, pues aquí tendríamos el X del objeto, el Y y el Z, ¿no? Y acá igual, pero sería de la cámara. X. Uy, yo. X, Y y Z. Entonces estos serían, pero de la cámara y esto es el objeto. Esto es lo que representa esta matriz, así es como la matriz se le indica a la cámara cómo está orientado ese objeto. Incluso nos da coordenadas en el espacio, unidades, ¿no? Ahorita no vamos a decir si son centímetros, pulgadas, etcétera, son unidades. A una unidad, 10 unidades, 9 unidades, en X, Y, Z, ¿no? Entonces podemos empezar a sacar información de estas matrices en las cuales podemos identificar cómo están colocados esos temas de coordenadas. Mientras que dice que la T2 es la base, ¿no? La base del manipulador con respecto a la cámara se puede representar mediante la matriz de transformación homogénea T2. Entonces, si hago lo mismo, transcribo esta parte de T2, estamos representando nuevamente la cámara aquí, la matriz, y de este lado va a ser base del manipulador, ¿no? Entonces vamos a llevar la base del manipulador hacia la sistema de coordenadas de la cámara, y esto es como lo ve esta cámara, esta orientación con esta posición. Bueno, y ya no apareció la sentencia. La pregunta que hay que resolver, o el problema que hay que resolver, es encontrar las coordenadas y la orientación, pero del objeto con respecto a la base del robot. Entonces tenemos aquí base, matriz de transformación homogénea, y aquí tendríamos al objeto. Necesitamos encontrar esta relación, las matrices. Entonces, ¿qué haríamos para poder encontrar esto? ¿Qué ecuación plantearíamos para poderlas encontrar? ¿A qué sería igual? Necesitamos, ¿para qué se requiere esto? Bueno, pues para que con ayuda de la cámara que está viendo la posición del manipulador y la posición del objeto, se pueda, por medio de estas relaciones matemáticas, establecer la orientación y la posición del objeto con respecto a la base y del robot, y obteniendo eso, el robot puede calcular el punto de referencia en donde se encuentra el objeto y tomarlo o manipularlo. Pero aquí la cuestión es que si lo dibujo como vectores, vamos a tener que, yo tendría aquí, por ejemplo, el cubito de la cámara, ¿sí? Aquí tendría un pequeño manipulador y aquí el centro del objeto, ¿no? Y tenemos también los vectores que representan esas
matrices, ¿no? Es decir, dice del objeto con respecto a la cámara y tengo de la base del robot con respecto a la cámara. Pero lo que necesita el manipulador es saber en qué coordenada está, entonces necesito relacionar estos centros, esta posición con respecto a su base, para que con su modelo matemático que ya se tiene, él sabe dónde están las pinzas y tendría que hacerlas coincidir con estas coordenadas para tomarlo, ¿no? Entonces, lo que tiene que es dirigirse a este punto. Bueno, entonces sí lo dibujo un poquito más cerrado para ver lo que platicábamos de la suma de vectores, es como querer hacer esto. Yo tengo estos dos. Para poder encontrar esto, yo no puedo sumar estos dos porque están encontrados. Si acaso, si hago yo esto, si sumo este más este, vuelvo a encontrar este valor. Pero, pues ese valor también ya lo tengo, este es conocido. En otro color, por ejemplo, este es ya conocido y este es conocido, este es el que no conozco. ¿Sí? Pero así como está planteado con esto, pues la orientación de los vectores sería solo sumar este más este y obtendría este, pero este ya lo tengo. Entonces, además, el que queremos saber es este valor, pero no puedo sumar estos dos porque están encontrados, ¿no? No hay correspondencia. Tendríamos que invertir ¿cuál? Ya sea este, para llegar de aquí a la cámara y de la cámara trasladarlo a la base, y con eso tendríamos como resultado esta suma. Porque si invertimos el otro, lo dejamos con el primero, el rojo, y tendríamos de la base hacia acá a este, y obtendríamos una relación inversa, es decir, de la base al objeto. Y no es lo que queremos esta. Entonces solo hay una forma de poderlo resolver, y es esta, cambiando este vector. Entonces, ¿cómo lo cambio? ¿Cuál es ese? ¿Qué matriz me representa este vector? Necesito invertir eso. ¿El de la cámara base? El de la cámara a la base. En este caso tenemos matriz de transformación homogénea de la T2, ¿no? Que nos representa de la base a la cámara, y lo que queremos ahora es de la cámara a la base. Necesitamos invertirlo. Entonces, al que le tenemos que sacar la transpuesta o la transformación homogénea inversa es a este. Vamos a hacerlo de una vez aquí y lo comprobamos. Entonces, ya vimos que necesitamos invertir esta para obtener este otro, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ecuación que habíamos visto, esto en automático, al sacar la matriz inversa de T2, lo voy a poner textual. Matriz de T2 de T2 a la menos 1 o inversa va a ser igual a la matriz de la base a la cámara. ¿Está de acuerdo? Al invertir esta matriz 2, lo que estoy cambiando es esta relación y tengo esto. De tal forma que, ok, ya tengo esta, pero ¿qué más tengo que hacer aquí en esta ecuación? Por ejemplo, para obtener del objeto a la base, ya tengo una matriz, o ya vi una de las que tengo que cambiar. Y esta otra, ¿cuál era la que representaba? ¿Es la cámara al objeto? De la cámara al objeto, no, es del objeto a la cámara. Estamos llevando del objeto hacia la cámara. Y este fue el que no volteamos. El que volteamos fue porque la otra es este 1 y esta de acá, este 2, que es de la base del robot a la cámara, y es la que volteamos. Entonces necesitamos cámara a base. Esta se sigue manteniendo, que es objeto a cámara. Y ese ya lo tenemos aquí, objeto a cámara, que es T1. Entonces yo podría decir que esto es igual a T1 multiplicado o premultiplicado por la inversa de T2 a la menos 1, ¿no? A la menos 1. Así. Y también lo puedo expresar que esto es igual a la matriz
de la cámara hacia el objeto por esta inversa que ya vimos que es igual a la base por la cámara. Caray. Bueno, qué bueno que lo hicimos. Objeto la cámara. Y base a la cámara. Aquí estamos poniendo base. Cámara. ¿Qué puse? No, es que lo dejé igual, ¿no? Cámara base. Sí, está bien. De la cámara a la base, perdón. Y es cámara base. Sí, sí, está bien. Nada más que de base a la cámara. Ahí está. Sí está. Y eso obtendría la matriz del objeto a la base. ¿Es correcto? Sí, profe. ¿No? Hola. ¿No se escucha, profe? ¿Escucha? Ah, Sí, sí, ¿me Ya. escucha? Sí, te ¿Ya? escuchamos. Sí, Ah, sí. ya. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿es correcto o no es correcto? ¿Lo podré calcular? ¿Qué voy a obtener? Eh, base, No, a ver si no te escucho. Estoy muy, muy lejos, perdón. ¿O no están hablando? No, es que está como que hablando bajito mi compañero. Como que pensando así. Sí, estoy analizando qué onda ¿Pensando en porque... voz alta? Ah, A ver, lo dejé así precisamente a modo por esta situación. Que me hizo titubear, pero no, estamos bien. Sí intercambiamos pero ¿qué pasa? ¿Sí es correcto lo que estamos haciendo aquí? Tenemos T1, que es objeto a la cámara, que es de aquí a acá, y también tenemos la T2, que es de la base a la cámara, de la base del robot a la cámara. Y planteamos que si nosotros queríamos sumar estos dos, o multiplicarlas, pues las matrices, no podríamos hacerlo porque estarían encontrados, ¿no? Los índices, no vamos a llegar a ningún punto en el caso del objeto a la base del robot, ¿no? Pero nos percatamos que la única solución es invertir esta para que podamos tener esta suma de esta matriz por esta matriz y obtener el resultado de esta. Pero, ¿esta cuál es? ese es del objeto a la cámara. Este es de la cámara, E1, ¿no? sería de la cámara a la base. Ujú. Y las tenemos que multiplicar. Pero ¿cómo se tenían que ir ordenando las multiplicaciones? Y es con Mm, el sistema ¿Fila móvil. por columna? Fijo. ¿Cómo? ¿Fila por columna? Sí, fila por columna, sí, pero aquí bueno, vean los índices. Si los multiplicamos de acuerdo a la regla de la cadena que habíamos establecido de 1, 2, 3, 4, etcétera, aquí no habría continuidad, ¿verdad? No. Estaríamos sacando una matriz de transformación homogénea que va de la cámara a la base y otra que tenemos del objeto a la cámara. No hay correspondencia. Cámara a la base, objeto cámara. Y además nosotros necesitamos encontrar de objeto hacia la base. ¿Cómo ordeno esto para que pueda ser pues viable, ¿no? Se puede hacer la operación. ¿Ya se percataron que es lo que está mal? Aquí, miren. mm, Entonces sería cambiar cámara objeto y cámara base. Cambiar cámara objeto y cambiar cámara base. Es decir, intercambiarlo aquí, sacar las inversas. Ajá. Sacar la inversa de esta tendríamos cámara objeto. Y si sacamos la inversa de esta tendríamos base cámara. Coincidirían cámaras, sí, pero ahora tendríamos la relación de la base a la cámara. De la base al objeto, perdón. Y es al revés la que estamos sacando. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo en lo que acabas de comentar, que invertimos, pues sí, vamos a hacer que el objeto quede aquí, la base queda acá,
y las cámaras quedan por dentro y coincide, ¿no? Los índices, y podemos hacer esa multiplicación sin problema. Pero el resultado de eso me quedaría del el extremo derecho la base del robot y en el extremo izquierdo la cámara, el objeto, perdón. Entonces es como decir que voy a llevar de la base al objeto. Y en realidad lo que necesito es el objeto a la base para poderlo manipular. Indiscutiblemente del lado izquierdo de esta matriz resultante debe de quedarme la base. Y del lado derecho el objeto. Voy a llevar el objeto a la base. Entonces no correspondería. ¿Qué más puedo hacer? Pues invierto estas dos, como lo mencionas, compañero. Nos quedaría el resultado. Ahorita lo pongo aquí. Si invertimos estas aquí y esta otra también aquí, este resultado también se invierte. Y tendríamos base a objeto. Pero nosotros queremos objeto a la base. ¿Qué otra opción hay? Está muy sencilla. Tal vez tan obvia que no la están viendo por eso. Invertir solo T1. Invertir solo T1. Invertir el resultado. Invertir así como está. Ya invertimos T2 o dejar T2 sin invertir y solo invertir T1. Ah, sí, solo invertir T1 tampoco se puede. T1 tendríamos base a la cámara y si invertimos esta tendríamos cámara objeto. Lo mismo. La misma situación que como dice Ok. su compañero. Ok. Quedaría base al objeto, de la base al objeto. Y no, queremos del objeto a la base. No, invertir solo T1 tampoco es la solución. Invertir el resultado, profe, Invertir el resultado. porque va a salir al revés, ¿no? Sí, o sea, si nos va a dar el resultado, o sea, tú dices hacer esa operación, invertimos aquí, aquí, o invertimos esta y nos va a dar y la multiplicamos por esta. Ahí está el problema, ¿no? En la multiplicación, si la multiplicamos por esta al invertirla, sí nos va a quedar de base al objeto y como dice su compañero, puedo volver a sacar la inversa para tener objeto a base y sin problema, ya lo resolvimos. ¿Sí? Pues nada más que estamos haciendo pues más pasos, ¿no? Pero sí, efectivamente ahí sí ya llegamos a la solución del objeto a la base. Pero chequen, lo que pasa es que se está planteando mal la ecuación aquí, tan solo por la forma como están aquí estas cosas, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente, que simplemente pasamos la matriz, en lugar de premultiplicar, la posmultiplicamos. Es decir, cambio el orden de la multiplicación y con eso ya tengo objeto a la cámara y de la cámara a la base y esto sí coincide con objeto a base, solo que aquí a la hora de plantearlo estaba más planteado, era con respecto sobre esto por T1. Entonces era T1 debe de estar en la parte de las filas, de las columnas, perdón, y la inversa de T2 van a ser las filas para poder obtener esto. Entonces, aquí, ¿puede? Ahí está. Con esto entonces ya tenemos esa inversión, ¿no? Ya tendríamos objeto a la base. De tal forma que esta matriz de cámara a la base es esta inversa que tengo aquí. Entonces tenemos que calcular esta matriz inversa, continuamos puntos, y multiplicarla por el objeto a la cámara. Entonces vamos a ponerla aquí para que nos quede del lado correcto, que va a ser antes de esta, y poderla multiplicar y ver el resultado, ¿no? Y ahorita la interpretamos. Pero no sé tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí la inversa de T2 es la matriz transpuesta y vemos que está la diagonal trabajando aquí. Entonces, conforme cambiamos esto, nos va a quedar exactamente igual esta parte, ¿no? Entonces, le voy a poner como T2. Bueno, de una vez lo vamos a calcular como la cámara. Y de este lado va a ser la base. Y esto va a ser igual a la transpuesta y el nuevo vector. Entonces esto va a ser igual
Se quedan los mismos vectores. 1, 0, 0. Ahorita vemos las posiciones. 0, menos 1, 0. Y acá 0, 0, menos 1. Y entonces calculamos la posición, ¿no? La posición nos decía que era ese vector transpuesto, que es exactamente igual por el negativo de este nuevo punto. Entonces teníamos esta multiplicación fila por el vector de posición. 1 por 10, 10, negativo, menos 10, más 0 por 20, 0, más 0 por 10, 0. Entonces nos queda el menos 10. Pero con el negativo de la fórmula nos queda 10 esta nueva posición. ¿De acuerdo? La siguiente tenemos 0 por menos 10, 0, menos 1 por 20 me da menos 20, más 0. Entonces me queda menos 20. Por la posición, por el negativo del signo, me queda otra vez 20. ¿Vale? Y aquí tenemos que es 0 por menos 10 es 0, 0 por 20 es 0, menos 10 por 10 es 10, perdón, menos 10, pero con el menos de la fórmula me vuelve a quedar 10. ¿Sí? Y esto nos queda con el vector de perspectiva y el vector de escalado. Entonces, esa sería nuestra nueva matriz de la cámara a la base, ¿no? La inversión, esta. La cámara a la base. Y, ¿qué más podemos obtener aquí? Bueno, ya está Ahora, para obtener esta resultante que está acá, necesitamos multiplicar esta fila por estas columnas y así obtener la matriz de transformación homogénea. Déjenme ver si la puedo poner. Tenemos espacio para ocupar aquí. Yo creo que sí, aquí. Vamos a poner la matriz resultante. Entonces tenemos la primera fila. La vamos a poner aquí 0, 1, 0. Tenemos esta fila por esta columna. Entonces tenemos 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0, más 10 por 0, 0, y todo el primer elemento me dio 0. ¿Vale? Seguimos en filas, mantenemos esta fila, cambio de columna, 1 por 1, 1, más 0, 0, 0. Tenemos el 1. Luego, la tercera, tenemos 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por menos 1, 0, y 10 por 0, 0. Ya completamos la parte de la orientación. Veamos el primer punto, cómo va a quedar. Y nos dice que es 1 por 1, 1, más 0, 0, y 10 por 1, 10, más 10. Entonces, en total, en coordenadas me va a quedar 11. ¿Vale? ¿Vamos bien? La segunda, fila por columna. Fila 2, 0 por 0, 0, menos 1 por 1, menos 1. Menos 1. Y ya vemos que vamos a la primera. Menos 1, 0 y 20, 0. Es lo único que hay, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Seguimos con la misma fila, segunda columna. 0 por 1, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 20 por 0, 0. Y aquí tenemos 0. Que obviamente aquí también nos debe salir 0 por la cuestión de las perspectivas, de las orientaciones que nos pueden proyectar en más de un eje. 0 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por menos 1, 0, y 20 por 0, 0. Pero veamos qué pasa con la posición. Aquí tenemos este segundo, 0 por 1, 0, menos 1 por 10, me da menos 10. Le terminó la mesa. Ok. Y bueno, aquí tenemos menos 10. Pero además, este es el primero, menos 10. 0 por 9, 0.
y tenemos 20 por una 20. Entonces aquí tenemos más 20. Entonces el resultado será un 10 positivo, ¿no? Porque tenemos menos 10 más 20, nos va a quedar lo positivo. Excelente. Ya se nos acabó el tiempo. Sí, profe, acaba a las 2. Hoy nada más Ah. teníamos una. Ya tenemos 1 hora y Profe. 5 minutos. Bueno, ya nada más termino esta fila y terminamos. Déjenme apuro. Entonces, ya la última será la tercera. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, menos 1 por 0, 0 y 10 por 0, 0. El siguiente. Hasta la sería tercera fila, tercera columna, da un 1 positivo. hasta acá, ¿no? Sí, porque ya tenemos estos que están ya proyectados. Y veamos qué pasa en posición. Tercera fila, cuarta columna. 0 por 1, 0, 0 por 10, 0, menos 1 por 9 me da menos 9. Da Y 1. luego tengo más 10 por 1, 10. Entonces, más 10. El resultado, pues, será 1. ¿Vale? Y terminamos la cuestión de perspectiva y escalado. Quiere decir que ya cuando lo analicemos gráficamente, veremos que coincide el eje X, el eje Y del objeto con el X del manipulador, el eje X del objeto con el Y, con el menos Y del manipulador, el eje Z del objeto con el Z del manipulador, de la base del manipulador, ¿no? Y nos dice que estará a 11 unidades en el eje X, a 10 en el eje Y y a 1 unidad en el eje Z. ¿Vale? Pero bueno, eso ya lo veremos en la siguiente clase. Este sería el resultado de esta operación para encontrar del objeto a la base del manipulador. De este objeto a la base del manipulador. En la siguiente sesión hacemos la comprobación. Bueno, pues vamos a dejarle por ahí el día de hoy.